Muy buenos días desde el Palacio de la Moneda, dando el informe diario con respecto a la pandemia. Como siempre, quiero agradecer a los canales que se unen a esta transmisión en forma voluntaria y agradecer también a los periodistas que están presentes en la Moneda y que hacen las preguntas correspondientes. Hoy día tenemos dos invitados, el doctor Milton Larrondo, especialista en inmunología y hematología de la Universidad de Chile, un reconocido especialista. Y tenemos también invitado al doctor Rafael Araoz, encargado o jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Y como siempre me acompaña uno de los subsecretarios hoy día, Arturo Zúñiga, de redes sociales. La subsecretaria de Salud Pública está en regiones inaugurando una residencia sanitaria. Para nosotros es muy importante recordar que la cuarentena debe mantenerse. Es muy, muy fundamental que la gente respete la cuarentena. E ingresar a una cuarentena, o van a ingresar hoy día, en la tarde, Los Andes, San Felipe, Rancagua, Machalí y el área de la ciudad urbana, el área urbana de la ciudad de Curicó, para que la gente esté atenta. Esto significa incorporar 700.000 nuevos habitantes de Chile a la cuarentena. Y con estos 700.000 vamos a completar 8,5 millones de habitantes de Chile en cuarentena, una cifra muy importante. Si no puede hacer la cuarentena en su casa, porque es muy importante que cuando uno está enfermo o es contacto de un enfermo, haga la cuarentena. Si no puede hacer la cuarentena en su casa, tiene que hacerla en una residencia sanitaria. Y eso obviamente es responsabilidad también compartida con el Ministerio de Salud. Esa cuarentena en una residencia sanitaria es gratuita y debe mantenerse ahí los 14 días según los protocolos actuales. Para cualquier duda con respecto a las residencias sanitarias, usted puede llamar a un teléfono, que es una línea 800-726-666. Pedimos toda la colaboración para que la gente ocupe las residencias sanitarias. Sabemos y escuchamos a aquellas autoridades que quieren llamar a toque de queda más temprano, pero nosotros insistimos que si se cumple el distanciamiento físico, lavado de manos, bajar la circulación, cumplir la cuarentena, cumplir el toque de queda, en las condiciones actuales lograremos, espero, las mismas respuestas positivas en la población. De todas maneras, no estamos ajenos a escuchar la opinión de otras autoridades con respecto a esta sugerencia. Respecto al debate que se ha instalado en la opinión pública, en el sentido de que se habría establecido como política la política de rebaño, quiero aclarar que eso no es así. Todas las medidas que tomó el gobierno de Chile son absolutamente incompatibles justamente con la política de rebaño. Y esas medidas fueron las siguientes: fortalecimiento de nuestro sistema de salud, protección y cierre de nuestras fronteras, establecimiento de alertas sanitarias, estado de catástrofe y toque de queda, establecimiento de cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios, suspensión del funcionamiento de los establecimientos educacionales, anticipo y fortalecimiento de la campaña de vacunación contra la influenza e instrucciones permanentes de cuidado a nivel personal, que ya los dijimos: lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, distanciamiento social y evitar aglomeraciones. Ninguna de estas medidas apoyan o avalan la teoría de que se implementó el lograr el efecto rebaño, todo lo contrario. En el día de mañana, el informe epidemiológico
incorporará datos adicionales aportados por el DEIS en cuanto a fallecidos relacionados al COVID. En este sentido, quiero solicitarle al doctor Rafael Araoz que nos explique esta nueva modalidad. Buenos días a todas y todos, señor ministro, su secretario, doctor Larrondo. Hoy voy a tocar dos temas muy importantes como parte del esfuerzo que hacemos para que se comprendan muy bien los datos que vamos publicando en los nuevos informes epidemiológicos. Lo primero es un seguimiento del tema del reporte de fallecidos, que ya comentamos hace una semana. Como ustedes bien saben, en la actualidad nosotros reportamos en forma diaria el número de casos o de fallecidos con confirmación de laboratorio que nos van aportando el registro civil, y nosotros cruzamos esa información con la base de datos de laboratorio y de esa manera logramos obtener el número que informamos. En forma adicional, y a partir del informe epidemiológico de mañana, vamos a tomar la información que ha estado trabajando DEIS, que incluye el número de fallecidos que tienen confirmación de laboratorio, es decir, que tienen una PCR positiva para SARS-CoV-2, pero también aquellas muertes debido a COVID que no tienen confirmación de laboratorio. Esta información va a complementar la que ya existe, no va a alterar el reporte diario, pero va a ser una excelente manera de tener una visión global de lo que pasa a nivel de fallecidos en Chile. Es súper importante recalcar que en el tiempo los números de DEIS pueden cambiar, sobre todo el grupo de fallecidos debido a COVID sin confirmación de laboratorio. Y esto es porque DEIS hace un trabajo continuo de revisión de múltiples fuentes de datos. Por lo tanto, fallecidos que están en el grupo sospechoso o no confirmado pueden pasar al grupo confirmado o pueden ser descartados. Por lo tanto, futuros cambios en ese grupo no deben ser interpretados como errores, sino al revés, como trabajo robusto que hace el Departamento de Estadística e Información en Salud. Eso, como les digo, va a estar reportado por primera vez a partir del informe que confeccionamos hoy y que se va a publicar mañana alrededor del mediodía, y va a seguir ocurriendo en forma semanal de la misma manera que ya les acabo de comentar. En segundo lugar, y para terminar, existe, ustedes saben, en relación a los casos, una categoría que se llaman casos probables, que son personas que se enferman, es decir, que tienen síntomas de COVID y que tienen un nexo epidemiológico, es decir, son contacto estrecho de un caso confirmado de COVID. Esto nosotros lo implementamos hace aproximadamente 2 semanas y son personas que están en el sistema de notificación, que están dentro del seguimiento habitual que hacemos a los pacientes con COVID y que para todo efecto se manejan como casos confirmados. Por lo tanto, lo que se ha ido juntando y la información que hemos ido logrando rescatar durante estas 2 semanas será reportada mañana como número de casos probables y para que todos ustedes sepan, son casos que están dentro del sistema y que están siguiendo todas las medidas de salud pública que corresponden. Ministro. Muchas gracias, doctor Araoz. Tenemos una gran necesidad de donantes de sangre. Como un acto de generosidad a la población chilena, solicitamos concurrir a los servicios de atención de donante, y en este aspecto quiero darle la palabra a nuestro otro invitado, que es una fortaleza en los conocimientos en inmunología y en hematología, el doctor Milton Larrondo, docente de la Universidad de Chile. Buenos días, gracias, señor ministro. Seguramente la comunidad ya conoce por redes sociales la situación grave o crítica en relación a la donación de sangre. Lamentablemente, y es producto obviamente no deseado de los llamados al distanciamiento físico, a las cuarentenas, justamente para reducir la tasa de contagios, eso ha lamentablemente influido en la falta de donantes. Nosotros tenemos una caída en la disponibilidad de sangre a nivel país alrededor de un 50%. Y por supuesto, solamente se ha reducido desde el punto de vista de la necesidad transfusional las cirugías electivas. Todo el resto, cirugía de urgencia, pacientes oncohematológicos,
pacientes graves que llegan a la urgencia politraumatizados, pacientes en UCI con COVID o sin COVID han seguido requiriendo componentes sanguíneos, glóbulos rojos y plaquetas. Y no queremos llegar al nivel en que la satisfacción de esas necesidades transfusionales no se produzca. Les puedo adelantar que los clínicos utilizan los componentes transfusionales como última alternativa antes de indicarlos. Y esa última alternativa tiene que estar disponible. Y con la caída de la disponibilidad no vamos a poder satisfacer esa necesidad. Por eso es este llamado, que es importante que el quedarse en casa es fundamental que se mantenga. Pero hay una excepción. Y esa excepción es ir o concurrir a una emergencia médica. Y la segunda excepción que van a tener los salvoconductos, los permisos, es ir a donar sangre de manera agendada, con todas las medidas de seguridad que disponen todos los servicios de sangre de Chile. El Centro Metropolitano además tiene incorporado la posibilidad de ir a buscarlos a la casa o eventualmente plantear una colecta a través de un bus que posee. En consecuencia, del punto de vista de la seguridad para el donante y la atención con calidad, con las medidas de seguridad que van a recibir en los servicios de atención de donantes, siempre va a ser óptima. El riesgo es cero de que ustedes, por ir a donar sangre, adquieran este coronavirus. Por eso el llamado, y espero que puedan asistir. Están todos los sitios web, los lugares establecidos en los diferentes hospitales y clínicas. En el Centro Metropolitano también existe un sistema de atención que ustedes pueden agendar vía web. Por lo tanto, los invito porque la situación realmente es compleja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Larrondo. Pasamos ahora al informe diario de las cifras. Subsecretario Arturo Zúñiga, por favor. Muchas gracias, ministro. Bueno, complementando la información que entregó el doctor Larrondo, es muy importante que se agende con el objetivo de evitar aglomeraciones en el Centro Metropolitano de Sangre. Eso se puede hacer directamente en la página web del Centro Metropolitano y agendar su hora. Los horarios son de lunes a sábado, de 8 a 17 horas, por lo tanto le hacemos un llamado para poder programar esto, agendar esto y obviamente ayudar a tener nuestros bancos de sangre con niveles óptimos para poder atender a la ciudadanía, a los más enfermos. En relación a la reporte diario, durante las últimas 24 horas se reportaron 6.290 casos, de los cuales son 5.016 personas sintomáticas. En cuanto a la cantidad de personas que han registrado fallecimientos según el registro civil, las últimas 24 horas son 252 personas, acumulando 4.093 personas desde el inicio de esta pandemia. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, son 1.911 personas, de las cuales 395 se encuentran en estado crítico de salud. Actualmente hay 322 ventiladores disponibles en distintos hospitales de nuestro país. El día de ayer llegaron a nuestro país 50 ventiladores, el día de hoy llegaron ya 65 y estos se encuentran ahora en distribución en los distintos hospitales y clínicas, privilegiando obviamente donde existe una mayor demanda producto del aumento del nivel de contagios. En cuanto a la red de laboratorios, el día de ayer se informaron 20.347 exámenes, acumulando ya 923.513 exámenes, muy cerca del 1.000.000 de exámenes que nos ponen en una situación muy alta acerca de nuestra capacidad de exámenes. Tal como lo mencioné ayer, hemos ya habilitado nuevos laboratorios como el de virología de la Universidad de San Sebastián, el de la Universidad Mayor, el del Hospital de Coyhaique y el laboratorio de bioingeniería de la Universidad de O'Higgins.
Todo esto va a permitir que nosotros sigamos creciendo. Y quiero detenerme y agradecer también a quienes hacen posible esto. Esto no es un insumo, no es un reactivo, no es solamente un termociclador, sino que hay personas, hay químicos farmacéuticos, hay tecnólogos médicos, hay bioquímicos que están trabajando no solamente en horario hábil, como muchas veces lo hacen, sino que también han extendido sus turnos durante 24 horas. Es un trabajo que no se ve cuando uno visita un hospital, no se ve cuando uno visita un centro de salud. Es un trabajo silencioso, pero es fundamental. Si no tuviésemos estas personas, difícilmente podríamos identificar a quiénes son las personas que tenemos que aislar y a las personas que tenemos que trazar. En cuanto a esto último, obviamente, están las residencias sanitarias. Ya tenemos 131 recintos de hospedaje, acumulando ya 4.446 personas que están en estos momentos en una residencia sanitaria, lo que nos permite, obviamente, disminuir la velocidad de contagio. Tal como lo mencionó el ministro, existe un teléfono que es el 800-726-666. 800-726-666. En ese teléfono, todas las personas que sean confirmados o casos sospechosos pueden llamar para poder solicitar realizar la cuarentena en un lugar adecuado que cumpla las condiciones, con el objetivo de que no pongan en riesgo a quienes más ustedes quieren, que son sus familiares, sus padres, sus abuelos, sus madres, sus abuelas. Eso es, señor ministro. Muchas gracias, subsecretario. Quisiera recordar que el presidente Piñera, junto con el ministro de Salud de la época, ministro Mañalich, ya el 2 de enero, en una primera reunión, relacionada obviamente con la alerta que se produjo en China, comenzaron a preparar este plan para atacar la pandemia que estamos sufriendo debido a la infección por coronavirus. Por lo tanto, el presidente Sebastián Piñera ha estado preocupado desde el inicio de la pandemia de este problema. Quisiera destacar esa labor porque creo que hay que recordar también los hechos positivos que nos están permitiendo mantener una letalidad bajísima y una gran cantidad de exámenes que nos permiten obviamente identificar a las personas infectadas. Pasamos a las preguntas. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Justamente lo quiero llevar a esta polémica en torno a la inmunidad de rebaño. Usted mencionaba que todas las medidas que tomó el gobierno son incompatibles con las políticas justamente de rebaño, pero para contextualizar la pregunta le quiero citar y de forma literal lo que han dicho algunas autoridades del ministerio. El 2 de abril pasado el exministro Jaime Mañalich dijo que el esfuerzo aquí no es que nadie se contagie, sino que se contagien las personas, porque la única manera que tenemos para protegernos de esto es que la gente se contagie, pero de una manera lenta. El 14 de abril la subsecretaria Paula Daza dijo en una entrevista que había que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente, mientras que el 30 de ese mismo mes, el también exministro dijo que la inmensa mayoría de la población se va a enfermar y quedaría inmune por un tiempo y habría justamente una inmunidad de rebaño. En este contexto es finalmente por qué el gobierno sale a negar lo que en un principio fue la principal estrategia para enfrentar la pandemia, situación que finalmente se respalda con las declaraciones que les cité anteriormente. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, las declaraciones no se pueden borrar, pero la verdad es que la estrategia que se implementó no avalaba esa estrategia de rebaño, todo lo contrario, ya lo dije, fortalecer el sistema público, cerrar las fronteras. Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica que cerró las fronteras. Establecer la alerta sanitaria, el estado de catástrofe, el toque de queda, también fuimos pioneros. Establecimiento de cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios. La suspensión de los establecimientos educacionales en su funcionamiento y la anticipación a la vacunación contra la influenza. Todas aquellas medidas apuntaban justamente a no privilegiar esa estrategia de rebaño. Si se declaró en algún momento o se comunicó ideas que apuntaban a esa estrategia, creo que no fue, digamos, la estrategia que realmente el gobierno siguió. Y eso está desmentido
por los hechos, porque hacer una estrategia de esa magnitud, como usted dice, esperar que la gente se infecte, no fue realmente la política del gobierno, todo lo contrario. Por lo mismo, se fortaleció el distanciamiento social, se fortaleció el testeo, se fortaleció la capacidad de llevar a aislamiento a la gente a las residencias sanitarias y se insistió permanentemente en el lavado de manos, en el uso de mascarillas, en respetar la cuarentena, respetar el toque de queda. Eso obviamente no se habría hecho si nosotros hubiésemos tenido la mínima intención de que la gente se infectara. No es así, todo lo contrario. Si uno toma medidas para evitar la infección, está justamente en contra de la estrategia de rebaño. Ministro, y en ese contexto usted esta semana dijo en Radio Bio Bio, cuantas más personas tengamos con anticuerpos IgG se podrá contar con mayor porcentaje de inmunidad y menos posibilidades de una segunda ola. Entonces usted descarta tajantemente que la estrategia de la inmunidad de rebaño haya sido justamente una estrategia adoptada por el gobierno. Lo que pasa es que esa pregunta yo la contesté en relación al estudio que está haciendo la Universidad del Desarrollo, liderada por el doctor Pablo Vial, que nos está permitiendo detectar a lo largo de Chile, obviamente con población escogida, la cantidad de anticuerpos que se generaron. Hoy día, por ejemplo, salieron noticias internacionales que en algunos países la cantidad de anticuerpos en las personas no es mayor del 6%. El estudio chileno, que partió muy precozmente hasta el momento, ha revelado que en nuestra población solamente el 3% de la población tiene anticuerpos. Y eso justamente justifica insistir en que esa estrategia debe estar dirigida a el distanciamiento, evitar el contagio, evitar enfermar, respetar las normas, lavado de manos, mascarilla, porque desafortunadamente no tenemos una población suficientemente amplia con anticuerpos. Cuando llegue la vacuna y podamos crear anticuerpos pasivos que se llaman, porque al inyectar una vacuna el organismo reacciona creando anticuerpos, quizás podamos tener una mayor protección y una mayor seguridad. Ministro, la Universidad Johns Hopkins sitúa a la región metropolitana como la cuarta región o estado con más casos de COVID-19 en el mundo. ¿Cómo se va a enfrentar esto? Ya quedó claro que descartan la hibernación, pero por ejemplo algunos alcaldes proponen que se amplíe el toque de queda, que se adelante a las 6 de la tarde, que la ciudad se cierre los fines de semana. ¿Es una alternativa eso? Y aparte también, ¿qué otros servicios esenciales se pueden modificar o se están evaluando modificar para restringir la movilidad? Nosotros ayer anunciamos nuevas medidas que tienen que ver con la disminución de los permisos, que tienen que ver con los controles. Se han hecho 24 millones de controles. Se han llevado a cabo 100.000 detenciones. Y también se promulgó una ley que aumenta las penas para aquellos que no cumplan con lo que dicta la autoridad sanitaria. Por lo tanto, pensamos que con esas medidas, más lo que hemos comunicado permanentemente, podemos observar lo que va a pasar. Sin embargo, lo dije al comienzo, estamos llanos a escuchar las opiniones y las propuestas de otras autoridades, sobre todo de las autoridades comunales, que yo lo he repetido muchas veces, conocen el territorio, trabajan en el territorio. Y obviamente que tenemos que escuchar su voz, pero las cosas hay que irlas evaluando. Estas medidas más estrictas están partiendo recién, veamos el resultado, creo que van a ser positivas, pero esto está ligado indudablemente a la responsabilidad de las personas, al cuidado de las personas, al respeto por el prójimo, para evitar, como dijo antes el subsecretario de Redes Asistenciales, que una persona joven que no las cumple infecte a su abuelita, infecte a su papá, infecte a su mamá. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, que se siga propagando el virus. Y eso está demostrado que se hace manteniendo los cuidados sanitarios. Pero
Ministro, respecto a los servicios que son considerados esenciales, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Va a haber cambios, por ejemplo, qué se está pensando respecto a las ópticas, a las farmacias que funcionan, como usted ha dicho, muchas en una sola esquina, los servicentros, y también los delivery que no son necesariamente de alimentos, sino de otros productos que probablemente no serían considerados esenciales en otro contexto? Lo dijimos ayer, se van a hacer modificaciones, obviamente, mediante georreferenciación se puede hacer para que en una misma cuadra no necesariamente hayan 5 ópticas abiertas o en una sola cuadra hayan 4 farmacias abiertas. O sea, tenemos que hacer un control y usted tiene toda la razón con respecto a eso. Con respecto al delivery, ya establecimos que va a haber un cruzamiento entre la solicitud del permiso y la presencia o ausencia de un test COVID positivo en esa persona que igual va a volver a trabajar cuando se recupere. O sea, esas medidas obviamente que van a contribuir, el tema de los servicentros también se puede limitar su apertura, van a contribuir a disminuir la movilidad, de lo cual hablamos ayer. La movilidad también, el exceso de movilidad también contribuye al aumento de la diseminación viral. Por lo tanto, son varias estrategias que estamos implementando para controlar esta situación que, como usted ha dicho, ha sido destacada por Johns Hopkins. Buenos días. Sobre el caso probable que ahora queda claro que se va a empezar a incorporar en este informe epidemiológico, saber cómo se va a trabajar también, si es que se van a considerar dentro de la cantidad de casos activos. Recordemos que con esta cifra también se toman muchas de las medidas sanitarias y que en nuestro país, como señalaba la colega, ya se considera la región metropolitana como la 4ª ciudad con mayor cantidad de contagios. Saber si se puede profundizar sobre el caso probable y además, ¿qué opina el doctor Milton, aprovechando que está acá, del tratamiento con plasma de personas recuperadas para aquellos pacientes graves por COVID-19? Muy buena pregunta. Voy a darle la primera pregunta a nuestro especialista en epidemiología, el doctor Arauz, y la segunda pregunta, obviamente, al doctor Milton Larrondo. Rafael. Gracias, ministro. Bueno, es una muy buena pregunta. Los casos probables, efectivamente, nosotros los consideramos como casos confirmados para todo efecto. Por lo tanto, sí se manejan como casos activos y sí se consideran en el recuento. En la medida que nosotros liberamos un poco los criterios y somos más laxos en cuanto a no exigir la PCR confirmatoria, vamos a tener más casos. Recuerden lo que pasó en la pandemia H1N1, donde tuvimos una enorme cantidad de casos que explotó una vez que dejamos de exigir el examen para confirmar. Entonces, no es una sorpresa que vayan a aumentar los casos. Nosotros lo consideramos como una buena noticia en el sentido que vamos a poder estar trazando y aislando en forma más efectiva. Se van a informar en forma diaria, probablemente separados los casos confirmados para no alterar las curvas que hemos tenido, pero si alguien siempre, el dato va a estar disponible para poder hacer los cálculos si alguien quiere estimar el total de casos contagiados. Así que en la práctica va a estar muy claro el informe, va a estar separado, van a seguir curvas distintas, pero obviamente los datos van a estar disponibles para quien quiera agregarlos. Muchas gracias, Rafael. Doctor Larrondo, con respecto al plasma de pacientes recuperados. Bueno, esa pregunta es muy importante clarificarla, porque el uso de plasma convaleciente inmune de infecciones virales del árbol respiratorio ha sido utilizada ya hace bastante tiempo en diferentes epidemias, y Chile se caracteriza por una gran experiencia en una infección respiratoria en que el plasma inmune ya está almacenado en los servicios de sangre del sur de Chile y que se llama síndrome cardiopulmonar por hantavirus. En consecuencia, esta terapia, que si bien sigue siendo experimental, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado y ha respaldado los estudios en todos los países que quieren implementarla, considerando básicamente 3 requisitos. Primero, que exista un protocolo institucional, que existan consentimientos informados para los pacientes y para el donante de plasma, que exista un comité de ética de la institución validado y que exista un monitoreo clínico de los registros de la efectividad de la terapia. El plasma inmune o no inmune hoy día es seguro. Es una terapia que lleva 100 años como una transfusión de plasma. No tiene riesgos prácticamente para el receptor, en este caso para los pacientes con COVID grave. Salió la publicación hace
pocos días atrás en un preprint del grupo norteamericano de 5.000 pacientes. 5.000 pacientes tratados con plasma convaleciente inmune y hubo 2 reacciones adversas de 5.000. En consecuencia, es una terapia absolutamente segura. Lo que estamos esperando son los resultados de efectividad o de eficacia. Y en eso hay varias instituciones en Chile ya desarrollando protocolos de plasma convaleciente con todas las normativas de investigación y de calidad que corresponden. En hospitales públicos del sur, voy a nombrar a Temuco y Valdivia, porque ellos se están desarrollando y lo conversamos al respecto. Y en Santiago tenemos también experiencias en desarrollo como protocolos de investigación o de monitoreo clínico, que lo lleva a cargo la Fundación Arturo López Pérez, la Pontificia Universidad Católica de Chile, nosotros en la Universidad de Chile que vamos a iniciar también este proyecto y varias clínicas privadas de Santiago. En consecuencia, es una terapia segura y lo que estamos esperando, no solamente acá, sino que ojalá los estudios norteamericanos, que son los más fuertes, es que sea efectiva. La información preliminar es que tiene beneficio. Es una terapia positiva. Muchísimas gracias, doctor Larrondo. Clarísima su explicación. Tenemos una última pregunta. Son 2. Buenos días, ministro. Buenos días. El 8 de junio, la Seremi de Salud de Atacama ha estado informando de varias muertes en la región de Atacama en pacientes COVID, son 3 en específico, pero estas muertes no han aparecido contabilizadas en el reporte nacional que ustedes entregan, al menos no en Atacama. Primero la pregunta es entonces, ¿qué ha pasado con esas muertes? Y en segundo lugar, ¿cuál es el criterio que finalmente prevalece al momento de contabilizar las muertes en el país? Si es el criterio de dónde murió la persona efectivamente o dónde lo inscribió la familia. Por otra parte, preguntarle también, ministro, ¿cuál es la situación en Calama? En medios locales de Calama se está hablando de una situación que es más grave incluso que lo que está ocurriendo en Santiago. Hay preocupación también por la cantidad de contagiados y por la cantidad de muertes que pueden aparecer en los próximos días. Muchas gracias. La primera pregunta la va a contestar el doctor Rafael Araoz y la segunda pregunta la va a contestar el subsecretario de Redes, Arturo Zúñiga. Ok, el tema de las discordancias es normal que ocurra en reportes provisionales, eso es algo que vamos a tener que aprender a vivir con y nosotros mantenemos comunicación con las regiones, los datos que ellos tienen son súper importantes para alimentarnos a nosotros y estamos al tanto que hay algunas discordancias. Ahora, lo importante acá es que para efectos del reporte diario, nosotros nos alimentamos con la base de datos del registro civil, por lo tanto, lo que cuenta es la región o comuna de inscripción del fallecimiento. Por lo tanto, si yo vivo, por ejemplo, en Santiago, pero me inscriben en otra región, voy a aparecer como un fallecimiento de otra región. En el reporte epidemiológico que vamos a informar mañana, va a estar la región informada por comuna de residencia. Por lo tanto, ahí se van a poder hacer las correcciones ad hoc. Muchas gracias. Doctor Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, la segunda pregunta. Bueno, tal como ha ocurrido también en otras regiones del país, como en Tarapacá y aquí mismo en la región metropolitana, también para la región de Antofagasta nosotros hemos aumentado nuestra capacidad de camas ventilatorias, ¿ya? Por camas ventilatorias me refiero a camas que pueden estar utilizando ventilación mecánica invasiva, máquinas de anestesia, equipos de oxigenación de alto flujo y también los cascos CPAP, ¿ya? En base a eso nosotros hemos reforzado eso durante los últimos días. Han sido enviados 14 ventiladores mecánicos invasivos, además de 20 equipos de oxigenoterapia de alto flujo, ¿ya? Al día de hoy, en la región de Antofagasta se encuentran disponibles 56 ventiladores mecánicos más máquinas de anestesia disponibles y 12 equipos de oxigenoterapia de alto flujo. Vamos a enviar más equipos, vamos a enviar más ventiladores mecánicos, más equipos de oxigenoterapia de alto flujo, de acuerdo a la cantidad de contagiados y a la cantidad de personas que se vayan hospitalizando, tanto en Calama como en la ciudad de Antofagasta. Reitero, perdón, mi pregunta sobre lo que ocurrió con las muertes en Atacama. Decía, son 3 que ha anunciado la Seremi de Salud de Atacama y que no aparecen contabilizadas. ¿A qué se debe esto? ¿Es un desfase o cuál es la explicación? Lo explicó el doctor Araoz recién, pero lo vamos a explicar nuevamente.
Sí, efectivamente hay discordancias que las vamos trabajando en el tiempo. O sea, es importante que todos sepan que eso nosotros lo sabemos y tenemos comunicación con las regiones. La explicación más probable es la que le menciono. Nosotros tenemos en el reporte diario el informe del lugar de fallecimiento. O sea, el lugar de fallecimiento en realidad es lugar de inscripción del fallecimiento. Por lo tanto, esa es la explicación más probable. Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de prensa. Gracias a los canales que se han sumado, gracias al equipo comunicacional de La Moneda.